Buenos días a todos, me presento, soy Diego Casas, soy el responsable de técnica y venta de Veru para España y en la presentación de hoy voy a explicaros cómo ejecutar, qué técnicas hay para la ejecución de las ventanas y cuáles son los puntos críticos, donde tenemos que poner especial atención, ¿vale? Para que esa carpintería, como se ha comentado antes, esa buena carpintería fabricada, pues luego, digamos, hagamos una ejecución correcta y funcione, ¿vale? Primero presentar un poco Veru. Brevemente lo que hacemos, nosotros fabricamos ventanas, puertas de entrada, control solar, ¿vale? Todo ello integrado, fabricamos completamente, fabricamos nuestros vidrios, fabricamos los cajones de persiana, todo ello bien integrado con ese control, esa compatibilidad entre componentes, de forma que tenemos un control total sobre el elemento, ¿vale? Ahora adentrándonos en el Passive House, ¿qué se le pide a una ventana? ¿Vale? La ventana es el componente crítico, ¿vale? Por excelencia en lo que es el cerramiento. Es el elemento, digamos, más crítico, por donde tenemos que controlar la hermeticidad, el aislamiento, la continuidad a esa envolvente opaca, y le vamos a pedir varias cosas, ¿vale? La primera, esa ventana, ¿no? Que como os he comentado, lleva todos sus componentes con esos requerimientos individuales para cada proyecto. No se oye, me dicen por aquí. Audio, no sé, tenéis que hacer algo. ¿No oís nada? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Grito más? Vale. Bueno, entonces lo que comentaba, hacemos ese montaje. Lo primero que tenemos que hacer, nosotros separamos el montaje en dos fases. Por un lado, lo que es la fase de montaje mecánico, donde vamos a controlar cómo funciona esa ventana, cómo abre, cómo cierra, dónde van esos pesos, dónde tenemos que desviar las cargas. ¿Para qué? Para que funcione mecánicamente, ¿vale? En esa primera fase lo que se tiene en cuenta es las holguras entre el bastidor o premarco. En este caso tenemos una estructura de madera, ya nos va a dar esa continuidad en el aislamiento, evitamos ese puente térmico y se le dejan unas holguras entre la ventana y ese premarco o bastidor. ¿Esa holgura que tenemos que tener en cuenta? Pues que tenemos que dar continuidad en el aislamiento, ¿vale? Rellenar con diferentes sistemas, ya sean espumas expansivas, espumas proyectadas, para dar esa continuidad en el aislamiento térmico. Ese aislamiento térmico tiene que ser continuo. Como dejemos huecos sin aplicar esa espuma, vamos a generar puentes térmicos. Y luego habrá otro parámetro, el parámetro de hermeticidad, que tendremos que dar continuidad con el que nuestra vivienda tenga, ¿vale? ¿Qué hacemos al montaje? Pues vamos a poner una serie de calces, que son los técnicos ya saben cómo van, para desviar los pesos que monten sobre las bisagras, nos transmitan a la estructura, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando esa vivienda se mueva, esa estructura, ¿vale? se mueva, pues la ventana siga trabajando bien, ¿vale? En esa primera fase de fijación mecánica, etcétera, una vez que la hemos terminado, vamos a la segunda fase. La segunda fase, que se va a componer de una continuidad de aislamiento térmico y hermético, ¿vale? Aquí tenemos alguna maqueta que luego os podéis acercar, que simula un poco las diferentes técnicas, ¿vale? En este caso tenemos la ventana, el bastidor, damos continuidad con una espuma, en este caso proyectada. Hay otras tipologías, hay diferentes opciones, diferentes metodologías, todas ellas bien aplicadas son correctas, ¿vale? En este caso lo que hacemos, pues una espuma de baja expansión, de celda cerrada y elástica, ¿vale? Y esos son esos requerimientos importantes. ¿Por qué elasticidad? Porque cuando mueva esa ventana, esa espuma nos debe de asumir esos movimientos, que no fisure. Porque como luego veréis cuando se explique el tema de hermeticidad, esas fisuras y esas entradas de aire nos van a provocar unos puentes térmicos importantes, ¿vale? Entonces, insuflamos esas espumas, damos continuidad a aislamiento térmico y luego tenemos otras opciones. Otras, digamos, finalidades, no dar continuidad a lo que es la capa hermética, dar continuidad con la envolvente opaca a la ventana. Y aquí hay diferentes, pues ya pueden ser cintas, membranas variables, cerradas, abiertas, buscando un poco lo que el proyecto requiera, ¿vale? Entonces daremos continuidad, es importante. Ya sabéis que luego se hará el blower door y el blower door nos va a dar, ¿no? Nos va a mostrar si hay alguna infiltración que se nos escapa, donde tenemos que corregir. Al final lo que hacemos es dar continuidad a toda, ¿vale? A todo lo que es la ventana, a la envolvente opaca, ¿vale? Aquí tenéis otra opción, ¿vale? Para lo que es la hermeticidad, que son con estas cintas expansivas. En este caso la capa hermética va al interior, una membrana cerrada,
la espuma que he comentado con esas características, y luego una abierta. ¿Abierta para qué? Para que no se produzcan patologías, ¿vale? Yo siempre comparo esto como un abrigo de Gore-Tex que ponemos en la vivienda, ¿vale? Donde nosotros tenemos que dar varias funciones. Una de aislamiento, otra de que no nos entre agua, y luego ese Gore-Tex nos permite pues, que en caso de una sudoración, ¿vale?, esas humedades vayan al exterior. Aquí es lo mismo, como ejecutemos mal, ¿no?, ese orden, si hubiera aquí una humedad y no la dejamos escapar, se producirían patologías, deformaciones en los materiales, ¿vale? Higiene, temas de higiene, ¿vale? Entonces todo eso es, ¿vale?, muy importante para dar digamos, el comportamiento, controlar ese comportamiento de esta zona crítica, ¿vale? Y bueno, este es un poco el resumen, y un poco rápido porque hay un retraso, ¿vale?, importante. Luego os invito a que visitéis el stand y si tenéis alguna duda, alguna pregunta más técnica, pues os la respondemos de forma individual. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Estupenda explicación. Que no sería una buena ventana sin una buena instalación. Yo creo que eso es fundamental. Ahí está el stand de ellos, que luego pues, podéis entrar ya en dudas más concretas. Vamos a tener una charla un poquito más adelante sobre hermeticidad, pero bueno, ahora toca pensar en qué pasa con la vivienda si la encerramos entera, la bloqueamos, la hacemos hermética. Vamos a tener la colaboración de Sender con Carlos Rico, que nos va a contar un poco aspectos básicos de lo que sería una instalación de ventilación con recuperación de calor. Sabemos que desde el punto de vista de PASE y casi ya código técnico también, con esta última renovación o esta actualización del código técnico, hemos mejorado las calidades mínimas que tiene que tener una carpintería dependiendo de la ubicación de la vivienda. Ahora vamos a empezar a ver que hay cada vez más posibilidades, más fabricantes, más opciones de poder trabajar esa colocación y, sobre todo, fundamental, que haya buenos instaladores, porque los fabricantes, ya estáis viendo los productos, tienen carpinterías magníficas y luego muchos de nosotros nos preguntamos en momentos determinados quién me la coloca, ¿no? El cliente está dispuesto a hacer esa inversión. Nosotros sabemos perfectamente lo que hay que hacer, pero ahora nos hace falta alguien que ejecute en obra esa colocación. Afortunadamente cada vez hay más gente, más empresas preparadas. Yo creo que vamos a darle paso a Carlos y que nos cuente. Pues ahora tenéis que hacer el viaje al otro lado, porque yo estoy allí. La estructura simple de esto siempre es equipo de ventilación, conductos que nos conectan con exteriores. El equipo de ventilación es importante, sobre todo en viviendas pasivas, que se encuentre dentro de la envolvente térmica y alejado de salpicaduras de agua, etcétera. Todo lo que pueda ser condiciones climatológicas tiene que estar cubierto. Tenéis que tener en cuenta que estos equipos, para que cumplan con la eficiencia que prometen las fichas técnicas, deben de estar dentro de la envolvente térmica, si no se están sometidos constantemente a temperaturas exteriores, con lo cual esto tiene al final una resistencia. Estos EPP, estos están fabricados con espuma de polipropileno, tienen una resistencia térmica determinada y si los sometemos a las condiciones climatológicas externas, pues al final pierden eficiencia. La construcción interna de un equipo de estas características y donde se produce la transferencia de energía es lo que se llama intercambiador de calor, ¿vale? Calor es una magnitud termodinámica, ¿vale? No significa que solamente recupere calor, sino que el calor es el concepto de energía. Recupera calor en calefacción y calor en refrigeración, o sea, energía en calefacción y energía en refrigeración. ¿Cómo funciona? Dentro de los equipos tenemos un núcleo, que sería el corazón del equipo de ventilación, que es donde se produce la transferencia de energía de el aire que tenemos en casa con contaminantes, viciado y humedad, etcétera. Lo que hace es que tiene una temperatura, vamos a poner un caso, invierno, 21 grados de temperatura dentro de casa. Ese aire entra a través de los conductos exteriores al equipo de ventilación, calienta esta membrana y el aire que viene de la calle, al pasar por esta membrana que está caliente porque le ha cedido el calor el aire que teníamos dentro de casa, se introduce dentro de casa a una temperatura muy parecida
a la que teníamos, ¿vale? Si el aire de calle está a 5 grados y el aire de mi casa está a 21, me va a entrar, gracias a la transferencia de energía del intercambiador, aproximadamente 19, 20, 21 grados, ¿vale? Muy parejo a esa temperatura. Normalmente la estructura, ya veis, es intercambiador. Estos intercambiadores están fabricados con material normalmente plástico. ¿Por qué no se fabrican con materiales metálicos que podrían tener mejor transferencia de energía? Porque no puedes construirlos con tan pocas micras, si no se te convertiría en el aluminio, por ejemplo, que sería un material interesante para fabricar este tipo de elementos, se te haría prácticamente papel de aluminio, ¿vale? Entonces no tendrías posibilidad de conformar la estructura propia del intercambiador. Por eso se utilizan materiales plásticos. Esto que veis aquí es el famoso bypass, free cooling o free heating, ¿vale? Que lo que hacemos es bloquear con unas compuertas que están dentro del equipo, bloqueamos el intercambiador de calor y cuando el aire de la calle tiene una temperatura favorable para introducirlo dentro de casa, saltándonos la recuperación de energía, el aire pasa a través de estos canales sin tener en cuenta el intercambiador, ¿vale? Con lo cual, imaginaos, voy a poneros un caso, verano, 18 grados en la calle a las 3 de la madrugada. Mi casa, 26 grados de temperatura. Esos 18 son buenos para introducirlos dentro de vivienda. ¿Qué hace el sistema? Cierra el intercambiador y hace que el aire pase a través de estos canales, ¿vale? En esta máquina, por ejemplo, tiene estos canales específicos. Hay otras máquinas que están hechas de otra manera. La compuerta cierra la mitad y pasa a través del propio intercambiador, pero no transfiere energía. Luego, aquí nos falta un ventilador, este es un producto de muestra. Aquí hay un ventilador, normalmente tienes un ventilador de impulsión y un ventilador de extracción, sondas de temperatura, compuertas, importante, los filtros. Esto es el 99% de las incidencias que tenemos vienen por un uso indebido de la sustitución de filtros. Me levanto porque estoy aquí agachado y no me ve nadie, ¿vale? ¿Cómo saber la periodicidad de cambio de un filtro? Normalmente las máquinas no entienden de polución, lo que tienen son contadores de tiempo. Están preestablecidos de fábrica con un tiempo definido de 180 días o por horas y no saben si el filtro está más o menos sucio. Para eso se necesitaría un sensor diferencial de presión y normalmente eso se monta en equipos industrializados, no equipos residenciales. ¿Cómo sé cuándo un filtro tengo que cambiarlo? Es muy sencillo. Una vez al mes el usuario final tiene que ir al filtro a abrirlo y en el momento en el que tú veas que el filtro tiene una doble piel por encima de la propia filtrina, es como si que le está formando una capa nueva, ese sería el mes de cambio, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo en mi vivienda los cambio cada 4 meses, sin embargo si cojo el manual mío de fabricante pone que me acuerde de esos filtros cada 180 días, pero yo corrijo mi sustitución de filtros adecuada a la zona en la que vivo, ¿vale? Ese ejercicio es importante tenerlo en cuenta porque dependerá mucho el funcionamiento del equipo con esto. Si esto está sucio, si el filtro está sucio, infraventilo la vivienda, porque no pasa el aire, con lo cual no entra aire a la casa. Entonces, ¿qué me puede aparecer con infraventilación de la vivienda? Pues uno, evidentemente, las condiciones sanitarias las voy a perder, o sea, todo lo que es el oxígeno y todo lo que los beneficios a nivel sanitario los voy a perder, y luego me podrían aparecer condensaciones. Si hablamos de una vivienda pasiva, muy hermética, muy bien construida a nivel de fugas de hermeticidad, y etcétera, y el sistema tiene el filtro sucio y está infraventilando, todo el vapor de agua que generan los usuarios dentro de vivienda, que, para que tengáis un dato objetivo, una familia de entre 3 a 5 usuarios produce el equivalente entre 5 a 15 litros de agua evaporados en el aire al día, ¿vale? Eso implica que ese agua va a tener que ir a buscar otro sitio donde condensar, en lugar de irse al equipo de ventilación y que nos lo saque a la calle. Y entonces es cuando aparecen pues moho, champiñones en algunas paredes, etcétera, ¿vale? Importantísimo esto. Luego, el material de los tubos normalmente suele ser aislado porque tenéis que tener en cuenta una cosa: todo tubo que entre dentro de una vivienda pasiva al final cede energía, ¿vale?
Aquí imaginaos que es invierno, hay 5 grados en la calle, están pasando aire a 5 grados por el tubo y este tubo al final, ese aislamiento que tiene, pierde su resistencia y empieza a ceder energía, ¿vale? Entonces, esa energía en Passive House se contempla como una pérdida. Estoy perdiendo energía también a través del tubo, por eso es importante que sean aislados. Y otro punto importante porque sean aislados es para que no condensen. Si yo tengo este equipo dentro de casa y mi casa está calentita, el aire está frío, entra el aire frío a través del conducto, aquí sí me podría crear condensación en el tubo, ¿vale? Y se podría mojar, etcétera. Y si este tubo discurre por un falso techo, el falso techo podría quedarse mojado entero. Por eso es importante el aislamiento. Esto es lo que sería ya la parte de calle. La parte de vivienda, normalmente las máquinas siempre van a tener, como dijéramos, separado lo que es calle en un lado, lo que es vivienda en el otro lado, ¿vale? Cuando vamos a vivienda tenemos siempre unos colectores que en nuestro caso, por ejemplo, hacen de silenciadores. Y os explico aquí, voy a abrirlo para que lo veáis. Estos silenciadores están fabricados con un material fonoabsorbente, que es esto de aquí, y que además lo que hacemos es arrinconar al aire para que pase solamente por estos dos lados, de forma que cuando sale del equipo sale con un régimen turbulento, que dijéramos que sale muy mareado el aire, sale dando muchas vueltas, y cuando llega a este elemento lo que hacemos es, en este material fonoabsorbente, atenuar la reverberación que nos pueda transmitir el ventilador y luego laminar el aire, estrechar su paso para que salga mucho mejor proyectado y no tengamos tanto rozamiento en el transporte del fluido, tanta pérdida de energía en el transporte del fluido, tanto ruido y tanto consumo de energía de ventiladores. Por eso es importante que los silenciadores puedan laminar también el aire, no sean solamente un atenuador acústico, sino que te permitan laminar el aire. Este silenciador, que también hace a las veces de colector, desde aquí ya distribuimos con tubos, no sé si lo conocéis todos, pero esto es un sistema de distribución en estrella, quiere decirse que voy con unos tubos individuales a cada uno de los espacios. Estos tubos están fabricados en material es polietileno de alta densidad, tiene tratamiento antimicrobiano, tratamiento antibacteriano y tratamiento sanitario. Podríamos beber agua de un tubo de estos que tiene el mismo tratamiento que cualquier tubo de fontanería. Importante del sistema en estrella es que no comunicamos ruidos de una habitación a otra, porque son conductos individuales que salen desde el colector silenciador a cada uno de los espacios. No tengo un conducto central y ramas que van derivando. Aquí sí que me podría tener el efecto de interfonía de una habitación a otra, ¿vale? Aquí no. Aquí no, porque son conductos totalmente individuales. Estos conductos llegan a cada uno de los espacios, tenemos un nexo de unión entre el tubo y la rejilla, que es lo que se llama en el argot técnico, se llama plenum, ¿vale? Este plenum hace de nexo con la rejilla. Este tipo de rejillas, que están un poco sucias porque esta muestra ha estado tiempo parada, este tipo de rejillas, ¿vale? En concreto son rejillas por efecto Coanda, ¿vale? Efecto Coanda significa que la vena de aire va a salir enrasada al techo y va a viajar proyectada al techo de forma que el usuario final no sienta que esa vena de aire le está molestando, ¿vale? Importante la ubicación, lo comentaba antes con un compañero. ¿Dónde pongo este tipo de rejillas? Normalmente, si van a techo, siempre tendremos que pensar, lo más sencillo es pensar dónde están las ventanas de una habitación. Las ventanas están al lado contrario normalmente donde está la puerta. Pues vamos a ir siempre al lado contrario donde está la puerta, o sea, normalmente va a ser en zona de ventanas. Y siempre evitando que la rejilla quede en la parte del techo, en el caso de los dormitorios, que nos quede en la zona de cabecero de camas. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta rejilla puesta aquí, aquí tengo una esquina y aquí tengo un cabecero de cama, el aire podría chocar contra esta pared, proyectarse hacia abajo y yo cuando estoy durmiendo estoy notando esa brisa, ¿vale? Con lo cual, siempre intentamos ponerlo en los pies de la cama. Zona opuesta a donde recogemos el aire y siempre en los pies de la cama. Importante en Passive House también es el equilibrado del sistema de ventilación. Este tipo de rejillas, por ejemplo, lo que se hace es, se abre o se disminuye lo que es el paso de aire, entonces dejamos equilibrado el caudal
conforme toque a proyecto, ¿vale? Una vez tengo equilibrado el caudal, bloqueo, ya pongo la tapa y ya me olvido de esta regulación, ¿vale? ¿Qué pretendemos nosotros cerrando o abriendo? Lo que hacemos es generar presión, pérdida de carga. Un sistema en estrella, la pérdida de carga y el equilibrado se hace porque la pérdida de carga es el tubo más desfavorable de todos. Para conseguir un equilibrado del caudal, yo lo que tengo que hacer es que todas las redes tengan la misma pérdida de carga. ¿Y eso cómo lo hago? Generando resistencia en la salida de aire, en la rejilla. Entonces, si yo abro o cierro esta rejilla, genero más o menos resistencia y entonces equilibro el sistema de ventilación de esta forma, ¿vale? Y poco más. ¿Cuándo es necesario un sistema entálpico? Yo tengo una respuesta muy sencilla para eso. Siempre que no tengas la humedad invertida. O sea, y lo vais a ver en la guía que vamos a publicar, ¿vale? Que mañana hacemos la presentación de esa guía. No hemos sido muy directos en cuándo, ¿vale? Porque habría que estudiar cada caso, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos, el recuperador entálpico lo eliges cuando tú tienes mucha humedad en el exterior en verano, ¿vale? Y tienes muy poca humedad en el interior en invierno, o muy poca humedad también en el interior en el exterior también en invierno. ¿Por qué te he dicho lo de cuando está invertida? Si tú tienes en el interior de casa mucha más humedad en el 80% del tiempo que en el exterior, ¿vale? En todo un año, eso es raro, pero podría pasar. Ahí no te interesa un intercambiador entálpico, porque el intercambiador entálpico, que es esto, ¿vale? El intercambiador entálpico lo que hace es que recupera vapor de agua tanto del interior como del exterior, ¿vale? Entonces, si yo tengo una producción de vapor de agua dentro de mi casa que es notablemente superior a la que tengo en la calle en el 80% del tiempo, no me interesará porque seguramente ese vapor de agua me esté afectando de alguna manera dentro de casa, a nivel de condensaciones, a nivel de, no sé, de las maderas o lo que sea. Entonces ahí no me interesa. Pero si yo tengo mucha humedad en la calle y la humedad dentro de casa es la normal de una familia, me interesa porque un gran porcentaje de esa humedad de la calle hace este ejercicio, vuelve otra vez a la calle, no llega a entrar dentro de casa, ¿vale? Y cuando estamos en invierno, que normalmente el aire de calle suele ser muy seco, porque al aire frío le cabe poca agua, aunque su humedad relativa sea alta, le cabe poco contenido de agua. Me interesa que lo que yo fabrico en casa a nivel de abrir un lavavajillas, ducharme, cocinar, etcétera, pueda recuperarlo el intercambiador entálpico y me vuelva a dejar esa humedad que yo produzco, me la vuelva a meter dentro, ¿vale? Para mantener unos niveles de humedad óptimos. Ahora pensáis, pero claro, si yo dejo humedad en la casa me pueden aparecer condensaciones. No mientras tú ventiles. En el momento en el que el aire esté estático, es cuando ese aire va a ir a buscar los puntos débiles de tu casa. Pero mientras tú tengas una circulación de aire, por eso decía lo de los filtros, cuando tú tengas una circulación de aire aceptable dentro de vivienda, ese aire dijéramos que está todo el rato desplazándose por el sistema de ventilación, gracias al sistema de ventilación, con lo cual no le da tiempo a depositarse en ningún sitio. Por eso, por ejemplo, nosotros, con respecto a la ubicación de las rejillas, siempre decimos que tienen que estar en extremos opuestos, porque y nos hemos encontrado casos donde colocan la rejilla en la entrada de la habitación. Entonces, ¿qué pasa? Pues mira, coincide, ¿no? Que se alinean todos los astros y resulta que esa pared es a norte, resulta que tienen un cabecero de cama en esa pared a norte y resulta que como han puesto esta rejilla y la han puesto en la entrada, el aire no llega a penetrar dentro de la estancia. Entonces, esa zona se queda con ausencia de aire. ¿Qué pasa? Que justo detrás, incluso en viviendas pasivas, justo detrás de ese cabecero de cama, aparece moho, porque hay muy poca circulación de aire. Entonces tienes que tener muy en cuenta la estrategia de dónde colocas la difusión de aire para que esto no ocurra. Tienes que pensar siempre cuál va a ser el punto más crítico donde podría tener menos circulación de aire. Y allí es donde tienes que intentar poner la rejilla sin que moleste al usuario final, etcétera. Tenemos que... ¿Cortar? Tenemos que despedir a Carlos porque si no nos da aquí medianoche. La jornada es larga, ahí está el stand de Sender. Para mí una mente prodigiosa, o sea que podéis luego matarlo a consulta.
Si quieres vamos a cambiar el micro con Carlos, que está allí. Vale. Bueno, eso. Perdonadme que tenga que cortar un poco, pero es que la jornada es intensa, tenemos una programación bastante importante y no me gustaría que os quedéis con cosas a medias, ¿no? De todas formas, a toda la gente que va a estar aquí ahora en estos próximos minutos, lo tenéis disponible hoy y mañana. Ya a continuación de lo que ha comentado Carlos, bueno, desde la plataforma Passive House, sabéis que estamos preocupados, muchos de los que estáis aquí, o la gran mayoría sois socios, en que esto se vaya difundiendo, que haya movimiento, que la gente lo conozca y que la gente lo demande sobre todo. El año pasado publicamos una guía que eran las buenas prácticas en el Blower Door. Este año, mañana, se va a presentar una nueva guía que hemos logrado después de un año de trabajo y un grupo impresionante de profesionales colaborando, la guía de ventilación, buenas prácticas de ventilación. Muchas de las dudas que seguramente tenéis ahora mismo en la cabeza las vais a poder resolver en la guía. Voy a dar paso a Carlos Gómez de Segura, representante de Proclima, que es otro de los importantes principios dentro de lo que es una edificación pasiva, la hermeticidad. Carlos, te doy, luego si te corto no pasa nada. No pasa nada. Gracias, buenos días. Bueno, tenemos claro dentro del estándar Passive House, bueno, dentro y fuera del estándar, que la hermeticidad es un elemento importante, ¿no?, dentro de los edificios, ¿no? En otras ocasiones hemos hablado de la hermeticidad interior con las láminas de difusión variable, sellados de las carpinterías, de los pasos de tubos. Bueno, en este caso yo quería hablar también de lo que son la hermeticidad al viento, ¿no? La hermeticidad, como decía, es importante porque nos va a ayudar a que nuestros aislamientos funcionen correctamente, no tengan pérdidas por infiltraciones de aire, que los sistemas de ventilación, que también nos han explicado, sean verdaderamente efectivos porque no tienen pérdidas por las infiltraciones, o que las carpinterías hagan su función correctamente porque no tienen infiltraciones. Por lo que respecta a las fachadas ventiladas, a la hermeticidad al viento, bueno, es importante también que nos tengamos que proteger de la entrada del aire, ¿no? De la entrada del aire, lo mismo que nos protegemos nosotros cuando salimos a la calle y hace viento, para evitar que nuestro jersey, para conseguir que nos caliente, nos ponemos un cortavientos. Pero a la hora de ejecutar una fachada ventilada hay que tener en cuenta varios factores, ¿no? Y uno de los que más influyen son la protección frente a los rayos ultravioleta, ¿no? No podemos utilizar el mismo sistema si utilizamos una fachada ventilada cerrada, si tenemos una fachada ventilada abierta y cómo es de abierta, ¿no? Por ello, bueno, nosotros proponemos diferentes tipos de soluciones para distintos tipos de fachada ventilada. Lo hacemos en base de láminas en las que protegemos el aislamiento, lana minerales, fibra de madera, bueno, el aislamiento que sea, con diferentes tipos de láminas, ¿no? Las láminas que utilizamos no son microporosas, no tienen microporos, sino que al ser herméticas al aire y no tener microporos, la difusión del vapor se produce de una manera dinámica, de una manera activa a través de la propia estructura de la lámina. Es importante que cuando tengamos una difusión del vapor y lleguemos a la cara fría, esta evacúe lo más rápido posible, ¿no?, para evitar las condensaciones, ¿no? Y el tener una lámina monolítica que no tiene microporos, lo que nos va a evitar es que a la larga se produzcan incluso calcificaciones dentro de la lámina que nos van a deteriorar la lámina y nos van a ir en contra de la propia durabilidad de la misma, ¿no? Es importante que la fachada ventilada, la lámina, esté colocada como mínimo pues 2 centímetros de separación sobre nuestro revestimiento para que se pueda producir una correcta circulación del aire. Hemos visto casos en que la lámina se pone pegada a nuestro revestimiento de madera, de aluminio, de lo que sea, y eso no hace que no funcione correctamente la convección de aire, ¿no? El sistema de fijación de la lámina, bueno, va a depender de cómo es nuestra estructura de la fachada ventilada, ¿no? Si tenemos una estructura de madera es lo más fácil, podemos grapar sobre los montantes, donde luego pondremos el secundario donde vamos a fijar. Si tenemos una estructura metálica, pues bueno, va a depender. Si es un sistema de garras, donde vamos a colgar luego los rastreles,
tendremos que hacerle los cortes a la lámina y sellarlas alrededor. Es importante que cada corte que le hagamos a la lámina luego esté perfectamente sellada. Si no, al final no conseguimos nada, ¿no? Nos ponemos el cortavientos y no nos subimos la cremallera y entonces el viento sigue circulando, ¿no? En base a esto, nosotros proponemos, yo hablo de la escalera de color, ¿no? Utilizamos 4 tipos de láminas diferentes dependiendo de las aperturas de la fachada ventilada. Como veis, son todas negras, ¿vale? Evidentemente, para que luego no se vea el fondo o el fondo sea oscuro, no llevan letras para que no se... Aunque a todos los fabricantes nos gusta que se lea la marca nuestra, en este caso no la ponemos, ¿no? Tenemos una lámina para fachada ventilada cerrada, en la cual, bueno, tiene unas características de impermeabilidad, de resistencia al desgarro, que hace que la podamos colocar, pero no tiene una protección frente a los rayos ultravioleta. A la hora de definir una lámina, tenemos que tener en cuenta varios factores, ¿no? Qué resistencia al desgarro tiene, va a estar sometida a tensiones, al viento, entonces tiene que tener una buena resistencia al desgarro. Qué factor de difusión de vapor tiene, qué valor SD, tiene que ser muy abierta la difusión de vapor para que evacúe correctamente. Luego tiene que tener una buena impermeabilidad, una columna de agua que nos permita que el agua que pase discurra por la lámina. Y como veis, todavía no he hablado del gramaje de las láminas, ¿no? Curiosamente, en muchas de las prescripciones nos encontramos que las láminas vienen definidas por su gramaje, ¿no? Por su peso, ¿no? Eso es un factor que tiene importancia, pero no es el más importante, ¿no? A la hora de definir una lámina que vamos a utilizar, es más importante las características mecánicas que tiene, porque somos capaces de fabricar elementos de bajos espesores, de bajo gramaje, con altas prestaciones, ¿no? La tecnología avanzada, ¿no? De todas maneras, para los amantes de los gramajes, nuestras láminas están entre los 100 y los 280 gramos por metro cuadrado, bueno, también para que sepáis. Bueno, como decía, la lámina más simple es para fachadas ventiladas cerradas. Luego tenemos la Fronta 4, que tiene una protección frente a los rayos ultravioleta, de tal manera que podemos colocar fachadas con aperturas de hasta 3 centímetros que permiten la incidencia de los rayos ultravioleta, siempre y cuando el revestimiento, la anchura de las lamas que coloquemos sea 3 veces el ancho del hueco, ¿no? La tercera de la escalera de colores, la Fronta 4 con protección frente al fuego, con un BS1 de 0, para fachadas ventiladas en el que la normativa nos obliga a colocarla. Y finalmente, el as un poco de la baraja, que es la Fronta Penta, que es una lámina de 5 capas, que tiene una protección adicional y nos permite aperturas de hasta 50 milímetros en el revestimiento, ¿no? Siempre y cuando el hueco no ocupe más del 40% de la superficie. La lámina de 5 capas, evidentemente tiene 5, hay una membrana interior que es la que trabaja y luego tiene 2 capas por fuera y 2 capas por dentro. Por eso tiene una mayor durabilidad. La normativa habla de ensayos de 5.000 horas de exposición a los rayos ultravioleta. Con la Fronta Penta el ensayo está hecho con 10.000 horas de exposición a los rayos ultravioleta, ¿no? Con lo cual lo que nos da es una mayor durabilidad. Porque al final lo que buscamos, aparte de aprobar el test de blower door, que es muy importante, ¿no? Pero sobre todo que dure en el tiempo, ¿no? Que al cabo de 10, 15 años podamos desmontar una fachada y nos encontremos un sistema que todavía es efectivo, ¿no? Y si hacemos una buena hermeticidad y un buen abrigo a nuestro aislamiento será perfecto y conseguiremos la máxima eficacia con nuestro sistema constructivo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a contrarreloj, ¿eh? Si puedes, por favor, acercarte para cambiar el micro. Bueno, hemos empezado a ver un poco pieles, estamos viendo distintas cosas. Ya sabéis que desde el punto de vista PASI y constructivo en general, deberíamos tener un conocimiento bastante adecuado a la hora de diseñar soluciones constructivas de lo que es la física de la construcción, cómo funcionan los materiales, qué características tienen, dónde es la forma adecuada de colocarlos. Siguiendo con las pieles, vamos a tener ahora una breve explicación
me comunica, bueno, nos va a hablar Guillermo Muñiz, él es representante de Stock. Bueno, mi nombre es Guillermo Muñiz, soy de la empresa STO y hoy os voy a hablar de dos temas que creemos que son bastante interesantes de actualidad, incluso que han podido generar algo de polémica y además están relacionados con uno de los sistemas que más se utilizan en las viviendas pasivas, que son los sistemas SATE, ¿vale? Voy a empezar hablando del SATE adherido. ¿Y qué es lo que entendemos por un SATE adherido? Bueno, pues es aquel SATE que no lleva espigas de anclaje mecánico, es decir, va solo fijado con el adhesivo. A muchos de vosotros puede parecer una solución a lo mejor un poco arriesgada, pero el motivo de esta charla es un poco daros argumentos y convenceros de que realmente es viable y no tiene por qué ser un riesgo. La primera pregunta que os puede surgir es ¿y por qué vamos a realizar un SATE adherido, un SATE sin espigas? Bueno, pues voy a responderos a la gallega. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Si solo con el adhesivo somos capaces de garantizar el sistema, ¿por qué vamos a colocar unas espigas? ¿Vale? Y es que desde esto lo que estamos haciendo es tratar de optimizar, en la medida de lo posible y siempre que sea posible, al máximo un sistema SATE. ¿Vale? Porque cuando estamos haciendo un SATE adherido y no estamos colocando espigas, además conseguimos una serie de beneficios, como por ejemplo estamos reduciendo los tiempos de aplicación en obra. Estamos también eliminando por completo los puentes térmicos que nos pueden generar las fachadas con las espigas de anclaje mecánico, que aunque es un valor bajo el que tiene, si estamos hablando de una media de 6 espigas por metro cuadrado, en 1000 metros de fachada tenemos 6000 pequeños puentes térmicos. Pues de esta forma lo estamos eliminando. También vamos a limitar, a evitar el riesgo de que se nos puedan marcar esas cabezas de las espigas una vez tenemos el SATE instalado. Esto suele suceder cuando utilizamos las espigas martilladas sin esa capa de aislamiento por delante. Evitamos también, y sobre todo en temas de rehabilitación, evitar los desperfectos en el muro, porque a la hora de hacer el taladro para empotrar la espiga, muchas veces generamos desperfectos en el interior y en la rehabilitación pues todo el mundo ya sabe lo que conlleva eso. Y por último, estamos aportando un sistema más sostenible, es decir, porque estamos eliminando partes del sistema que realmente en muchos de los casos no van a ser necesarios. Para los que no nos conocéis, STO es un fabricante alemán de sistemas de envolventes térmicas para los edificios. Fabricamos principalmente sistemas SATE, pero también hacemos fachadas ventiladas. Llevamos más de 60 años instalando y fabricando SATEs en todas las partes del mundo, con más de 10 millones de metros cuadrados de SATE aplicados al año por todas partes del mundo. Por lo tanto, tenemos la certeza y tenemos la experiencia y el bagaje a nuestras espaldas de saber que los SATEs adheridos funcionan. Otra pregunta que os puede surgir cuando hablamos de SATEs adheridos es ¿y por qué no lo habéis hecho hasta ahora? Bueno, pues la respuesta es sencilla. Nos lo va a dar la madurez del mercado. Y ya en España hemos detectado que el mercado ya está lo suficientemente maduro para poder hacer los SATEs adheridos. De todas formas, en esto nos apoyamos en 3 pilares básicos que nos ayudan a defender esta propuesta. El primero es, como decía antes, décadas de experiencia en este sistema constructivo y en diferentes países. Pero no solo en otros países, incluso en España, en la región de Baleares, llevamos más de 15 años haciendo SATEs adheridos. Incluso con algunos arquitectos de los que estáis aquí presentes, aquí en la península, en Madrid, en Sevilla, hemos realizado obras de SATEs adheridos y no han causado ningún problema. Para daros unos números, países como Bélgica, por ejemplo, el 80% de los SATEs que realiza los hacen solamente adheridos, es decir, no colocan espigas. En Alemania, los países nórdicos, el 50%, es decir, la mitad de los SATEs no llevan espigas. Lo mismo pasa con Francia. Otro de los pilares en los que nos basamos para defender esta postura es que en esto tenemos fabricación propia de todos nuestros productos, incluido el EPS, y también esto junto con que hacemos una venta directa del material, del sistema, al instalador, es decir, evitamos el canal de la distribución, lo que nos permite tener un mayor control a la hora de controlar los proyectos desde el inicio hasta su puesta en obra con los instaladores. Y por último, bueno, pues esa capacidad de apoyo técnico que ofrecemos en todas las etapas del proyecto. Desde el origen, cuando nos sentamos con los arquitectos en la mesa de su estudio, definiendo el sistema, definiendo los detalles, a nuestros técnicos de aplicación en obra con los instaladores, pues vigilando que esas cosas se están haciendo correctamente. Y es que el SATE adherido, si lo pensamos bien, ha estado siempre con nosotros, porque si revisamos nuestros certificados ETA, la evaluación técnica europea de nuestro sistema de Stoterm, siempre viene la opción del SATE puramente adherido sin espigas.
¿Podemos realizar todos los proyectos de SATE sin espigas? Bueno, la respuesta es no. Para empezar, nos vamos a quitar proyectos de SATE donde podemos poner un SATE acabado en vez de un revoco. Cuando vamos con un aplacado, ya sea de piedra, porcelánico o una plaqueta de ladrillo caravista, ahí tenemos que utilizar espigas sí o sí, por un tema de cargas por el esfuerzo cortante. Y para poder utilizar revocos como acabado en SATE y poder hacer un SATE adherido, tenemos que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? El primer requisito es tener un buen soporte. ¿Qué entendemos por un buen soporte? Pues un soporte que esté limpio de polvo, que esté limpio de grasa, que esté consolidado, es decir, que no tenga partes sueltas. El segundo requisito es que tenga una buena adherencia, ¿vale? Estamos hablando de 80 kilonewton metro cuadrado. Esta carga, esta adherencia nos la está marcando el ETA, ¿vale? El ETA se fija según la norma de las EADs y esto ya nos está limitando a 80 kilonewton metro cuadrado. Eso lo conseguimos con los SATES adheridos. Si nos ponemos en el caso de un edificio en las peores condiciones climáticas aquí en España, a lo sumo va a tener que soportar cargas de 3 kilonewton metro cuadrado. Por lo tanto, de los 3 a los 80 que nos está exigiendo el ETA, tenemos margen de sobra para poder garantizar un SATE adherido. Y por último, es la planimetría, que esto es un factor importante. Lo que estamos diciendo es que tiene que tener el soporte, tiene que tener una tolerancia de máximo 1 centímetro por cada metro de desnivel. Esto puede parecer muy exigente, pero si nos fijamos en el código técnico, en el apartado de seguridad estructural de la fábrica, hay una tabla en la que nos indica que una fábrica de ladrillo, una fábrica tiene que tener, no le permite desviaciones de más de medio centímetro por cada metro. Es decir, el código técnico es el doble de exigente de lo que somos nosotros para un SATE adherido. Como os decía, parece que a lo mejor estos 3 requisitos que pedimos para un SATE adherido pueden ser muy exigentes, pero realmente prácticamente no se difieren de cuando utilizamos un SATE con espigas, ¿vale? La única diferencia es la de la planimetría. Un SATE, cuando ponemos espigas, podemos permitir desviaciones. En vez de 1 centímetro por metro, podemos irnos a 1,5 centímetros, a 2 si utilizamos adhesivos de espuma de poliuretano, como los que tenemos aquí en esta maqueta, pero el resto de las cosas es prácticamente igual. Es decir, no hay nada nuevo, no lo temáis. De todas formas, creo que la mejor forma de entender esto es haciéndoos un ejemplo. Hemos traído esta maqueta, pues haceros un ensayo de adherencia de cómo o las cargas que debe soportar un SATE adherido, ¿vale? Vamos a poner como ejemplo este edificio. Es un edificio con cierta esbeltez, 40 metros de altura, es un edificio de aproximadamente 13 plantas, con una planta de 21 por 14. Si este edificio cogemos y lo colocamos, por ejemplo, en Madrid, donde el mapa de presiones dinámicas que nos dice el código técnico nos indica que es una zona A, es decir, una zona donde no existe mucho viento, hacemos el cálculo en estas fachadas lo que va a tener que soportar por carga de viento y lo más desfavorable va a ser en la esquina superior, donde vamos a tener una carga de succión a viento de 1,54 kilonewton por metro cuadrado. Eso quiere decir 154 kilos por metro cuadrado. A Óscar no le voy a hacer levantar 154 kilos para ponerlo en esta maqueta. Por eso hemos colocado en la maqueta una sufridera de 5 por 5 centímetros que va simplemente adherida. Y entonces el equivalente de esos 154 kilos por metro cuadrado en esa sufridera de 5 por 5 son 0,4 kilos. Entonces le va a echar 400 gramos de agua, 400 mililitros, para que veáis que no tendríamos problema en soportar esas cargas. Pero este mismo edificio que lo hemos situado en Madrid, cogemos y nos lo llevamos volando a Coruña, a Galicia, donde el mapa de presiones dinámicas del código técnico nos dice que tiene que esa carga que teníamos de 1,54 en la esquina del edificio, aquí ya al ser una zona C, esa carga sería de 2,4 kilonewton metro cuadrado. Es decir, tendría que soportar 240 kilogramos metro cuadrado. Transportado, extrapolado a la sufridera, estamos hablando que serían 600 gramos, 0,6 kilos. Echa 200 gramos más y esa sería la carga que tendría que soportar un SATE adherido en la zona más exigente en territorio español según el código técnico. Vale, si queremos ir un paso más allá, no sé si recordáis el huracán Mitch, que arrasó países como Honduras y Nicaragua en 1998 con vientos de más de 320 kilómetros por hora. Pues si cogemos nuestro edificio y lo situamos en pleno Nicaragua o en pleno Honduras, las cargas de viento que hemos visto que en La Coruña eran de 2,4 kilonewton se trasladan a cargas de 24,54 kilonewton. Es decir, 10 veces más. Estamos hablando que un metro tendría que soportar una carga de 2.454 kilos. Esto lo traspolamos otra vez a la superficie de la sufridera
y tendría que soportar una carga de 6,14 kilos. Entonces, echa por favor 6 litros de agua, sería el equivalente. Vete echando. Va a tardar un poquito. Yo, si queréis, voy hablando por no demorarlo, pero veréis que debería aguantar sin problemas y no me dejaría muy mal. Pero no, lo hemos hecho más veces y aguanta. De hecho, tendríamos margen. Vale, el segundo tema del que os quería hablar son del tema del fuego, el fuego en el SATE. Es un tema que además causa cierta controversia o cierta polémica y quiero empezar aclarando dos conceptos dentro del fuego. Uno es el concepto de resistencia al fuego. ¿Vale? La resistencia al fuego nos dice o se refiere a cómo soporta el fuego un elemento constructivo. La resistencia al fuego está pensado para elementos constructivos elementos estructurales del edificio. Es decir, cómo soporta un muro, cómo soporta un pilar o un cerramiento que tenga capacidad portante el fuego. Eso se describe con las siglas R e I. R es la resistencia a la capacidad portante, es decir, cuánto aguanta antes de que ese muro deje de soportar o ese pilar deje de soportar las cargas con las que ha sido proyectada. La E quiere decir la integridad a la estabilidad, es decir, cuándo va a dejar ese muro, por ejemplo, o cuándo se va a desvanecer, cuándo va a dejar de ser estable. Y la I, que es el aislamiento, te dice cuánto tiempo va a dejar pasar altas temperaturas a la otra estancia, ¿vale? Pero estamos hablando que la resistencia al fuego siempre atañe a los elementos estructurales del edificio. Los sistemas SATE no son elementos estructurales, por lo tanto, al fuego lo que le atañe es la reacción al fuego. ¿Y qué es la reacción al fuego? La reacción se refiere a cómo se quema un material. Es decir, qué pasa cuando un elemento constructivo, un sistema SATE en este caso, se le somete al fuego, ¿vale? Y esto nos va a hablar de datos como la combustibilidad del material, nos va a hablar también de la opacidad del humo, el tipo de humo que genera ese sistema constructivo al fuego, y también de si genera o no gotas incandescentes que al caer pues, nos pueden generar un incendio allá donde caiga la gota, ¿vale? Como hemos dicho antes, los SATE no son sistemas estructurales, por lo tanto, la reacción al fuego es a lo que nos tenemos que someter en la edificación. El Código Técnico de la Edificación marca como la reacción al fuego más exigente en un sistema SATE, lo marca para edificios de gran altura. El Código Técnico de la Edificación considera un edificio de gran altura a partir de 18 metros, es decir, un edificio más o menos de 6 plantas. Y la clasificación al fuego que propone, o la mínima, que tienes que exigir es la BS3D0. ¿Qué quiere decir BS3D0? Pues la B nos habla de la combustibilidad. En este caso, una B quiere decir que es una combustibilidad muy limitada, no está propagando llama. La S nos está hablando de la opacidad del humo. El S3 indica que te permites una producción alta de humos opacos. Y el D0 lo que te dice es que no suelta partículas incandescentes que pueden generar el origen de un fuego allá donde caiga la gota, ¿vale? Hemos visto que esto es lo más exigente que nos pide el código técnico. ¿Cuál es la clasificación al fuego de un sistema SATE con EPS como el que tenemos por aquí instalado? Pues la clasificación al fuego es BS1D0. Es decir, estamos cumpliendo lo que dice el código técnico en su parte más exigente. Y además estamos mejorando la parte de la opacidad del humo, ya que estamos generando unos humos poco opacos, ¿vale? ¿Qué pasa cuando utilizamos un sistema con lana de roca? La clasificación de la reacción al fuego de un sistema con lana de roca la mejoramos. Es un sistema A2, S1D0. Es decir, volvemos a cumplir lo que dice el código técnico y estamos mejorando la combustibilidad. Es un material no combustible. Vale, ya hemos visto la clasificación de reacción al fuego de los sistemas SATES más utilizados, que son o bien con EPS o bien con lana mineral. Lo hemos comparado con el caso más restrictivo del código técnico y vemos que con ambos casos cumplimos. Desde esto tenemos la ventaja de trabajamos la lana y trabajamos el EPS, ¿vale? Por lo tanto, nos podemos adaptar a las necesidades que vosotros como proyectistas queráis establecer al proyecto, porque el código técnico ya partimos de la base que lo vamos a cumplir, ¿vale? Pero lo que queríamos proponeros es, porque en este mundo no es todo blanco y negro, no es todo lana o EPS, sino que hay términos medios, ¿vale? Os vamos a proponer una solución que es con barreras cortafuegos donde combinamos ambos materiales, ¿vale? No existe una normativa que haya que cumplir al respecto, pero es probable que al cabo de los años exista, y para ello nos hemos basado en la guía de buenas prácticas que genera la EAE. La EAE es la Asociación Europea del SATE, ¿vale? No hay ninguna normativa del SATE que te hable de barreras cortafuegos, lo único que existe en el mundo es esta guía de buenas prácticas.
Bueno, pues a partir de esta propuesta, lo que queremos hacer es una propuesta que vosotros, como proyectistas, consideréis a futuros proyectos, porque esto es posible que el día de mañana, cuando haya revisiones del código técnico, se basen en este tipo de guías para generar unas nuevas normativas. Entonces, lo que proponemos es que cada edificio se deba analizar de una manera individual. Y además debemos planificarlo desde el inicio, es decir, nos sentaremos con los arquitectos para definir, oye, pues las barreras cortafuegos tienen que ser así, vamos a definir el sistema de una manera u otra. Vamos a adoptar los criterios establecidos por esta guía de buenas prácticas de la EAE en cuanto a los criterios de diseño de estas barreras cortafuegos, en cuanto a las características de los materiales que tienen que cumplir esas barreras cortafuegos y en cuanto a su forma de ejecutarlo, esa forma de instalación. Y por último vamos a adoptar los criterios de clasificación a reacción al fuego que nos está indicando hoy por hoy el Código Técnico de la Edificación. Dentro del fuego, la guía EAE lo que nos está diciendo es diferencia los fuegos de un origen interno del edificio a un origen externo. Es decir, no se trabajaría igual un fuego que se ha originado en el exterior de un edificio, pues ponte que ahora que estamos en otoño hay un montón de hojas en el suelo y salen ardiendo, o un contenedor que se quema, no es lo mismo que cuando se incendia una casa y las llamas salen por las ventanas, ¿vale? Entonces, hay formas diferentes de trabajar en función del origen del fuego. Lo que tratamos, nuestra propuesta es hacer una combinación de cómo tratamos esos dos orígenes del fuego, el del fuego interior, el del fuego exterior, y con esa combinación cumpliríamos, digamos, ambos orígenes de fuego. Al fuego exterior, si vamos con un sistema con EPS, con un acabado revoco, lo que proponemos es generar una barrera cortafuegos en el arranque del sistema, generar una segunda barrera cortafuegos con una lana de roca en el canto del primer forjado y una tercera barrera cortafuegos a la altura del tercer forjado, ¿vale? A partir de ahí ya ningún fuego exterior va a ser capaz de superar esa altura. Si por el contrario estamos haciendo un SATE con un aplacado, sí que recomendamos que en la planta baja utilicemos un aislamiento de lana de roca, generemos esa barrera cortafuegos en el primer forjado y la segunda barrera cortafuegos en el canto del tercer forjado. ¿Vale? Con eso estaríamos resolviendo los fuegos que se pueden generar por el exterior. Y cuando los fuegos son por el interior, tenemos que tener en cuenta el aislamiento, el espesor de aislamiento que estemos utilizando, porque si estamos utilizando un EPS de menos de 10 centímetros, no es necesario colocar barreras cortafuegos, solo para espesores mayores de 10 centímetros. Entonces, si tenemos mayores de 10 centímetros, a partir de las barreras cortafuegos que hemos marcado aquí en rojo del fuego exterior, marcaríamos una barrera continua cada 2 plantas de forjado o barreras cortafuegos individuales en cada uno de los dinteles de las ventanas o en los dinteles y en las jambas, ¿vale? De tal forma que, bueno, en función del edificio, de la altura del edificio, os podemos ayudar a proponer y a diseñar esas barreras cortafuegos. Con esto acabo, comentaros que los SATES, lo veréis también en nuestro stand, aquí tenéis algún ejemplo, no solo se acaban con revocos, no solo se acaban con revocos estándar como los que tenemos aquí, podemos hacer texturas especiales, podemos hacer aplacados de piedra, podemos hacer aplacados porcelánicos, podemos hacer plaqueta de ladrillo, incluso plaqueta de revocos prefabricados. Echaste ahí los kilos de agua, ha aguantado. Si quieres, levántalo y lo arranco yo a mano para que vean que realmente estaba solo pegado y que no había... Quita el cubo. Te ayudo. Espera. Vamos a quitar el cubo para que veáis. Espera. No tenía ningún tipo de fijación mecánica, es un SATE solo adherido, ¿vale? Pues eso es todo. Muchas gracias. Muy buena clase, muy interesante. Como siempre, vamos con el cronómetro puesto. Ahora, mientras le pasa el micro a Manuel Rabanal, que está por ahí, hemos estado hablando de la piel del edificio, hemos estado hablando de la hermeticidad, dentro de la piel las carpinterías y otro punto fundamental que nos van a contar ahora un poco a través de Manuel Rabanal, probablemente muchos lo conozcáis, de Daikin, lo que serían ya sistemas activos dentro de una vivienda pasiva, ¿no? Cómo complementamos esos pequeños aportes que nos hacen falta hacer de una forma muy eficiente, tanto para frío como para calor. Estamos en Valencia, estamos en el Mediterráneo, yo vengo de un poquito más abajo, clima cálido, vamos a tener varios temas específicos de clima cálido, o sea que vamos a tener la oportunidad de ver mucha más información. Manuel. Pues buenos días a todos. Vamos a hablar efectivamente de sistemas activos, ¿no? Al final cualquier construcción
especialmente las de baja demanda energética, pues integran sistemas, medidas pasivas, medidas encaminadas a reducir la demanda energética, es decir, la cantidad de energía, ¿verdad?, que necesito para llegar a condiciones de confort o para producir agua caliente sanitaria. Los sistemas activos no nos hablan de la demanda, nos hablan de la eficiencia, nos hablan de la cantidad de energía, ¿verdad?, que necesito invertir, que voy a pagar, ¿verdad?, para cubrir la demanda. Dentro de los sistemas activos, pues probablemente la niña bonita, y con lo que estemos todos más familiarizados, ¿no?, son con los recuperadores de calor, ¿verdad?, con la ventilación residencial de alta eficiencia. Pero además, pues necesitamos cuidar de la calidad del aire, lógicamente, pero tenemos otras necesidades, como la calefacción, la refrigeración y la producción de agua caliente, de agua caliente sanitaria, ¿no? En un clima cálido y en un clima no solo cálido, en un clima húmedo, como el del Mediterráneo, pues aparte de la refrigeración, del control de la temperatura, también es interesante y también es importante, ¿verdad?, cuidar del control de la humedad. Para cubrir las demandas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, existen las bombas de calor multifunción, lo que ahora conocemos como aerotermia. Aerotermia no es el nombre correcto de una bomba de calor, ¿verdad? La aerotermia es la energía que tenemos en el aire exterior, ¿no? Mucha la gente que nos pregunta, oye, ¿y esto es aerotermia? Y entonces el aire acondicionado de mi casa es aerotermia. Incluso los propios fabricantes, ¿no?, yo creo que incluso nosotros mismos, ¿no?, pues muchas veces el mensaje que se le lanza al mercado, pues a veces genera cierta confusión. La aerotermia es la energía contenida en el aire exterior, y el aire exterior tiene siempre energía. Y estaremos de acuerdo que si a 10 grados hace frío, a menos 10 grados hace más frío, ¿verdad? Pues a 10 grados tendré más energía. Bueno, pues la manera de aprovechar esa energía para cubrir la calefacción, la climatización y la refrigeración se lleva a cabo mediante bombas de calor multifunción. Este tipo de bombas de calor quizás sea un poquito más difícil de entender, pero vamos a intentar aproximarnos de una manera que estoy seguro que todos estamos familiarizados. ¿Cuántos de vosotros tenéis aire acondicionado en casa? Aunque sea un split en el salón. Si levantáis la mano, yo creo que casi todos, ¿no? ¿Cómo trabaja el aire acondicionado de nuestra casa? Y esto es sencillo. Calentamos o enfriamos. Yo tengo un 1x1, ¿no?, un split en el salón. En verano, cuando pasas por delante de una unidad exterior de aire acondicionado, ¿cómo es el aire que te da la cara? ¿Frío o caliente? Caliente, ¿verdad? Es decir, es más caliente, ¿verdad?, que la temperatura que hay en el exterior. ¿Y de dónde sale esa diferencia de temperatura? Esa diferencia de temperatura es una diferencia de energía. Si estoy enfriando el interior de la vivienda, le estoy quitando energía, ¿verdad?, y la estoy echando fuera a través de la unidad exterior. ¿Qué más hacen este tipo de bombas de calor, lo que conocemos como aerotermia? Calefacción y agua caliente sanitaria. Pues con el mismo principio, pero a la inversa. En invierno, si pasamos por delante de una unidad exterior, ¿verdad?, el aire que nos echará en la cara, ¿cómo será? Más frío. Estoy robándole energía al aire exterior y la estoy echando dentro de la vivienda. Al aumentar, al aportar energía al interior de la vivienda, pues la estoy calentando. Y si esa energía la estoy volcando sobre un depósito de agua caliente sanitaria, pues lo estoy calentando. Es decir, el principio de funcionamiento es igual que en el aire acondicionado. El aire acondicionado trabaja con un fluido, que es el aire. Las bombas de calor aerotérmicas, es decir, las bombas de calor multifunción aire-agua, trabajan con otro fluido, que es agua. En un caso caliento o enfrío el aire de mi estancia, y en otro caso caliento o enfrío un caudal de agua. Y con ese caudal de agua lo distribuyo a través de la vivienda. Cuando caliente agua, ¿a dónde me lo puedo llevar? Por ejemplo, unos radiadores, ¿verdad?, o un suelo radiante. Y cuando enfríe ese agua, pues a unos fan coils, o vigas frías, a ventiloconvectores, a un suelo refrescante. Y por último, la tercera pata, que es la producción de agua caliente sanitaria. En este caso, pues el modelo que veis aquí trae incorporado un depósito de agua caliente sanitaria. Pero conceptualmente es lo mismo que un aire acondicionado. Tendríamos una máquina en el exterior, una máquina en el interior que, como no mueve aire,
y mueve agua, pues lleva una bomba circuladora en lugar de un ventilador y un depósito de agua caliente sanitaria. ¿Qué me aportan las bombas de calor dentro de los sistemas activos? Luego en la ponencia de esta tarde en el Congreso hablaremos un poquito más de ello en debate, ¿no? En profundidad, perdón. Pues la posibilidad de poder integrar distintos tipos de energías renovables in situ. Es decir, la bomba de calor multifunción, a partir de unos valores de rendimiento que a día de hoy alcanzamos el 99 o el 100% de los fabricantes que nos encontramos en el mercado, se consideran como energías renovables. Es la única energía renovable que tenemos. Una caldera no es energía renovable. Lo vemos dentro de Passive House, ¿no? La evolución también hacia criterios ya no solo de baja demanda y alta eficiencia, ¿no? Sino incluso a producir a edificios de energía positiva, ¿verdad? A edificios donde soy capaz de producir más energía de la que consumo. Gracias a este tipo de equipos, no, ni mucho menos, gracias a la integración de energía, de otro tipo de energía renovable, que creo que es más sencillo de entender, ¿no? Como por ejemplo la fotovoltaica. Bien. ¿Puedo aprovechar la fotovoltaica, por ejemplo, con una caldera? ¿Sí o no? Levantad la mano que creáis que sí. No. Claro que puedo, ¿no? La fotovoltaica va al cuadro general de la vivienda, igual que la cometida de red, y luego ahí para mis usos eléctricos. El mercado tiende a electrificar la demanda, a electrificar toda la demanda, a electrificar la economía, y luego posteriormente hablaremos de eso. ¿Puedo emplear fotovoltaica y una caldera? Sí, pero no para calefacción, no para producir ACS, o por lo menos de una manera eficiente. Lo que está claro es que si esto come electricidad para generar energía térmica, consume energía eléctrica, ¿verdad? Y genera energía térmica con un rendimiento por cada kilovatio hora eléctrico que yo como, obtengo 4, 5 kilovatios hora térmicos. Bueno, pues si parte de esa energía renovable es in situ, el rendimiento real, no de la bomba de calor, del conjunto de la instalación, será muchísimo mayor. Y esto es fácil de entender. Yo necesito 5 kilovatios térmicos. Esa es mi carga punta. Y esto consume 1 kilovatio eléctrico. ¿El rendimiento cuál es? Pues 5 entre 1, 5. Si yo sigo necesitando esos 5 kilovatios térmicos y esto consume 1 kilovatio eléctrico, si medio kilovatio eléctrico lo obtengo in situ de la fotovoltaica, ¿el rendimiento cuál es? De la bomba de calor, 5, sigue siendo 5. Esto sigue comiendo 1 kilovatio. El rendimiento de la instalación, lo que yo pago, ya no es 5 entre 1. Una vez pasado el periodo de amortización es 5 entre 0,5, es 10, es el doble, ¿no? Además, estos equipos me permiten acumular energía. En un futuro de energía 100% renovable, que es hacia donde nos encamina la normativa europea, la normativa nacional y el sentido común, pues producir energía no es caro. Producir energía es sencillo, de cualquier tipo, renovable o no renovable. Solo necesitas pasta para invertir en equipos, pero es muy fácil. El problema de la energía, y lo que es muy, muy, muy caro y muy complejo, es acumularla. ¿Y es todo difícil y caro de acumular? Bueno, pues depende. Acumular energía eléctrica es muy caro, por lo menos a nivel doméstico. No sé si estáis metidos un poco en el mundo de la fotovoltaica, pero veis que en los últimos años, por ejemplo, el precio de los paneles fotovoltaicos ha caído en picado y el rendimiento ha aumentado significativamente, ¿no? y más que se espera, ¿no? Con las perovskitas y todos estos rollos. ¿Con las baterías eléctricas ha ocurrido lo mismo? ¿Cae el precio de la batería eléctrica? Ni cae ni se espera. ¿Hay una revolución en almacenamiento? Ni muchísimo menos. Es complicado y es caro. ¿Qué hace la bomba de calor? Es un transformador de energía. Yo como energía eléctrica y suelto energía térmica. ¿Es igual de caro o es igual de difícil acumular energía térmica que energía eléctrica? Ni mucho menos. Es mucho más barato y mucho más fácil acumular energía térmica. Y de hecho ya tengo y ya pago un acumulador de energía, que es el depósito de agua caliente sanitaria.
Cualquier bomba de calor trabaja siempre frente a un acumulador, ¿no? A diferencia de las calderas. Las calderas pueden producir agua caliente sanitaria de manera instantánea, las bombas de calor no. Bueno, pues ya estoy pagando un acumulador, ya tengo un acumulador, pues a lo mejor los excedentes fotovoltaicos, ¿verdad? Puedo incrementar de manera dinámica, con medidores inteligentes de energía, el depósito de la temperatura del depósito de agua caliente sanitaria y luego ya me lo gastaré cuando me lo gaste. Con depósitos de inercia, por ejemplo, oye, tengo una vivienda grande, en un piso voy a acumular energía, pues en un piso no tengo espacio, el problema no es el dinero, el problema es el espacio, ¿no? Pero en vivienda unifamiliar podré, claro que podré, si ya tengo en muchas un depósito de inercia, bueno, pues estaremos de acuerdo en que tener 500 litros de agua a 40 grados no es lo mismo energéticamente que tenerlos a 50, por ejemplo, ¿no? Y eso va a ser un rol importante de la bomba de calor en el futuro, ¿no? Pues dentro de este marco normativo que nos hablan de electrificación de la demanda. Y yo no me quiero enrollar mucho más. Si me dejáis, estamos aquí hasta las 8. Luego, si tenéis dudas, bueno, estamos ahí en un stand. Os pasáis y os atendemos encantados. Manuel, muchas gracias, porque esto ha sido una clase de energía activa y además de economía, ¿eh? Bueno, vamos a tener ahora, hemos estado hablando de lo que es la envolvente de los edificios, sistemas activos, clase de economía, y ahora tenemos la suerte de tener aquí a Francisco Javier de la empresa Grad Hermetic, que nos va a contar otra parte fundamental. Estamos en clima cálido, tenemos que tener ganancias, pero en determinados momentos del año lo que tenemos es que defendernos de esas ganancias. Así que te doy paso. Pero lo vemos aquí, yo creo que sí, está allí la protección solar, lo vamos a ver mejor allí. Si podemos verlo. Nos vamos de viaje. Mejor aquí. Bueno. Buenos días, soy Javier Peñas de la empresa Grad Hermetic, como me he comentado. Y bueno, voy a comentar simplemente la importancia que tenemos en los edificios de tener una buena protección solar y tener un control solar a través de estas protecciones. La principal base de una vivienda, tanto nueva como rehabilitada, siempre es que nos ofrezca el máximo confort, pero también con el mínimo gasto posible. Estos principios, precisamente, estas bases las tiene muy claras todo lo que es la plataforma Passive House, creando unos principios, y uno de ellos que hay que tener muy en cuenta es la protección solar, para evitar el sobrecalentamiento de cualquier hueco acristalado. El edificio en sí es muy importante. Y además, esta protección la vamos a hacer con un control solar, a ser posible, siempre dinámico. Este control solar lo que nos va a hacer es aportar tanto para el ahorro energético del edificio, porque vamos a evitar tanto fugas de calor en invierno con la protección que nos da en el exterior, como los consumos que podamos tener por sobrecalentamiento por la incidencia de la radiación solar en verano. Además, que otra de las cosas que también debemos aprovechar es el máximo de luz natural que vamos a poder captar y recibir en el interior del edificio. Por lo tanto, generalmente las protecciones solares que necesitamos pueden ser dinámicas o estáticas. En este caso buscaremos siempre algo que acorde al diseño del edificio nos pueda aportar estas soluciones y podamos tener con lamas orientables, con lamas regulables, con elementos móviles, siempre para que podamos tener, en función de las necesidades interiores, cualquier tipo de, el poder conseguir estas soluciones. En este caso hemos colocado una de las soluciones que se llama GradPanel en aplicación corredero. Lo que sí que tenemos que tener claro es que esta protección solar no puede interferir en los otros aportes que hacen los otros principios básicos Passive House, con lo cual debemos de evitar cualquier tipo de filtración a través de esta protección solar, con lo cual evitar cajones que no estén bien aislados o bien cerrados. Tenemos que evitar también los puentes térmicos que nos puedan producir los soportes o fijaciones
sobre las estructuras del edificio y tiene que ser gestionable precisamente. Si nos centramos un poco en este producto, que es uno de los más habituales, la aplicación corredero, podemos, en este caso, hemos colocado un sistema de soportes, como vemos en la sección que nos han dejado descubierta, que va sujeto directamente a lo que es la estructura del edificio. No podemos colocar sobre el SATE directamente porque también este tipo de fijaciones tiene que, lógicamente, preservar la integridad de los inquilinos y de los individuos que pueden pasar por debajo de este edificio o de esta vivienda. Se podría desprender porque el SATE no es un elemento fijo para soporte. Este tipo de soporte, además, tiene que ser totalmente aislado, no puede hacer ningún tipo de puente térmico porque podríamos producir deterioro en el SATE o podríamos producir condensaciones que no son deseables. Una vez que hemos colocado las guías, tanto el sistema de guiado superior como el inferior, que irían de la misma manera, colocaremos el sistema GrazPanel, en este caso, como digo, el corredero. Es un marco que va a aportarnos unas lamas. Aquí lo hemos colocado de forma sencillita, aunque está bastante sucio, pero hemos colocado de forma sencillita un sistema de lamas fijas, GrazPanel CLW, en este caso se llama 35. El tipo de listón es madera termopino, madera de finsa en particular. Hay distintos formatos de distintas medidas, así como también podría ser algún otro tipo de lama dentro de este marco y dentro con otras posibilidades como pueden ser lamas orientables, lamas de aluminio, lamas de madera, cualquier tipo de solución. También hay otras soluciones para esta cubrición de ventanas. Bueno, lo que decíamos, esta solución es una solución dinámica porque nos va a permitir tener la celosía en función de la cantidad de soleamiento que necesitemos. Recordamos que es una sección. Cuando necesitamos el máximo de apertura, la vamos a desplazar dejando el hueco totalmente descubierto. E incluso si fueran lamas orientables, lo que vamos a hacer es, teniéndola delante de nuestra ventana con esa protección, orientar las lamas para captación cenital por la noche o a últimas horas, cuando la luz ya está mucho más baja y por efecto rebote entrar con un poquito más de luz, o la protección a plena luz del día, a pleno sol del día, cuando tenemos la máxima incidencia, sin perder nunca el contacto del interior y el exterior, porque vamos a tener perfecta visibilidad. Teniendo las lamas orientadas, o en este caso que son fijas, nos permiten la misma visibilidad. Teniendo esas lamas orientadas, lo que vamos a hacer es poder captar el exterior teniendo una máxima protección solar, dependiendo de las necesidades que tenemos. Los sistemas solares y sistemas de control solar deben de ser siempre en el exterior. Debemos de parar esa radiación, ese exceso de radiación solar en el exterior, porque es donde tiene que quedarse. Si esperamos a tenerlo dentro del hueco o pasada el vidrio, lo vamos a convertir en calor y vamos a necesitar energía, consumo de energía, para poder bajar esa temperatura que nos va a hacer este sobrecalentamiento. Estos elementos exteriores pueden ser también otros sistemas de aplicaciones, como estamos viendo. Este es corredero, podrían ser practicables, el que ya conocemos muchas veces de hojas batientes. Hay sistemas corrugables, que plegamos hojas hacia los extremos, hacia los laterales, con lo cual estamos interviniendo mucho en otro factor, que es el factor estético del hueco y de la ventana, que también tenemos que tener en cuenta. Con lo cual vamos a escoger esta protección solar en función de necesidades externas, necesidades temporales, incluso horarias, con la posibilidad de regular y orientar las lamas, regular el sistema corredero o plegado para que nos permita paso y huecos, o incluso podremos colocar sistemas levadizos que además nos van a hacer una pequeña marquesina, un pequeño protector solar en la parte superior y con un gran valor económico, valor estético. Aparte de estas protecciones con celosías, también se fabrican y fabricamos sistemas de persianas que pueden ser replegables, que no necesitan conexión con el hueco y ocupan espacio, lo que tenemos dentro del entorno de las jambas, de la mocheta de la ventana. Estas persianas también son orientables, van a permitirnos el máximo de luz porque van a replegar hacia la parte superior y van a quedar ocultas o bien en un cajoncito, o en un nicho o en un hueco que destinemos para ellas. Y también persianas de lamas orientables pero enrollables. En este caso nosotros tenemos un modelo que se llama Super Grad Hermetic,
Esta persiana estamos desarrollando un sistema túnel con el sistema de jambas y vierteaguas para que quede totalmente integrado dentro del hueco y que nos sirva como elemento también de protección, tanto barrera como aislante y barrera como elemento hermético para evitar fugas de aire a través del sistema de cajón, de las juntas, de las uniones, etc. Y la principal ventaja de esa persiana es que es enrollable, es orientable y además no es como estos sistemas, sino que nos va a producir oscurecimiento total. Tendríamos la gestión completa en un único elemento. Y bueno, esto sería un poco la base sobre todo de los productos de protección solar. ¿Vale? Pues esto es. Francisco, muchísimas gracias. Y yo quiero que os quedéis con la idea de que la domótica sería el complemento perfecto para cualquier vivienda pasiva. Nosotros lo que podemos, nuestro objetivo es que todos los sistemas que le hemos estado viendo a nuestros compañeros hablar, placas solares, la Alterma, Daikin, funcionen de forma conjunta, de forma coordinada. Y yo creo esto casi lo mejor con algún ejemplo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer con nuestros sistemas que cuando tenemos un excedente de las placas solares que acabamos de escuchar a nuestro compañero anteriormente, pues esa energía, en vez de volcarla a la red, que a lo mejor desde un punto de vista económico pues es poco dinero lo que nos reporta, podemos aprovecharla para que en ese momento la Alterma pues de alguna forma empiece a acumular, empiece a calentar más el hidrokit de agua caliente. De esta forma pues es una energía que estamos conteniendo. Podemos utilizarla a futuro, pero no la vertimos esa energía eléctrica a la red, sino la utilizamos como en forma de agua caliente. O podemos utilizar, es un sistema que tengo yo en mi casa, algún cliente, ¿no?, para que caliente el agua a la piscina, o cuando hay un exceso de energía, en ese momento pongamos en marcha la depuradora de la piscina y aprovechemos toda esa energía, ¿vale? Entonces, esto nosotros, ¿cómo lo hacemos? Básicamente lo que nosotros aportamos, unos aparatitos, los tengo por aquí, unos aparatitos que lo que hacen es controlar los diferentes sistemas de la vivienda, principalmente la iluminación, la climatización y el sombreado. Digo principalmente porque luego podemos meter riego, podemos meter control de piscinas, control de accesos, un montón de cosas. Pero yo creo que en la vivienda pasiva lo que más nos va a importar son los tres sistemas, ¿no? Por poner un ejemplo de climatización, nosotros a través de dispositivos como este, que son termostatos, podemos controlar de forma conjunta lo que es el suelo radiante, podemos controlar un fan coil, un aire acondicionado, un sistema de ventilación forzada. Estos aparatos no solo miden temperatura, también miden CO2 o también miden humedad. Entonces, en un determinado momento podemos poner automáticamente en marcha, no solo a demanda, el sistema de ventilación forzada. A la vez que está funcionando el suelo, a lo mejor también en un momento dado, pues el aire acondicionado por temas de humedad y tal. Ese es un buen ejemplo de funcionamiento de la domótica. Pero podemos utilizar también control, o mejor dicho, detección de la temperatura en diferentes puntos de la vivienda y aprovechar para mejorar la zonificación, impulsando temperatura adecuada a la temperatura exterior y a las diferentes zonas de vivienda del suelo. De esta forma conseguimos una mayor efectividad. Entonces, eso, por ejemplo, llevado a la iluminación, podemos utilizar sistemas regulables que pueden variar la luminosidad en función de la luminosidad que viene de fuera. Como he utilizado, bien en una oficina podemos que compense la pérdida de iluminación que viene fuera con mayor iluminación, o en una vivienda por la tarde nos interesa lo contrario, conforme vaya bajando la iluminación exterior, ir atenuando determinadas iluminaciones de confort. Y esto pues son un poco los ejemplos que podemos ir haciendo. Yo quiero que os quedéis con la idea de que nuestros sistemas al final lo que hacen es mejorar la eficiencia de la vivienda, pero no solo a nivel de consumo energético. También quiero que despejéis la idea, y no me quiero extender hoy mucho, os invito a nuestro stand, podéis venir luego por la tarde y hablamos. Una de las cosas que también mejoramos muchísimo es la seguridad, pero no solo la seguridad para las personas, la seguridad a nivel de fracción o intrusión. También podemos asegurar a la seguridad de las instalaciones, detectando fugas de agua, que, bueno, además de estropear, pues a lo mejor nos hacen que tengamos que tener un costo otra vez de pintura. Podemos detectar, evidentemente, fugas de gas, fugas de cualquier elemento que pueda deteriorar la vivienda. Respecto a la seguridad de las personas, pues podemos, con nuestros sensores,
podemos actuar en un momento que haya una intrusión o podemos combinarlo con alarmas externas. Podemos en un determinado momento, si hay una intrusión, encender luces, podemos cerrar persianas. Si un día salimos de casa y pensamos que vamos a volver a las 6 de la tarde, oye, nos entretenemos tomando unas cervezas con unos amigos, pues podemos también bajar las persianas, o incluso que las persianas de la vivienda, de aquellas ventanas que son más vulnerables, pues que se bajen automáticamente solas, ¿no? Y esto es un poco todos los sistemas que podemos dotarle a una vivienda, pues para mejorar lo que he dicho, la eficiencia, la seguridad y el confort. Y muy importante, digo, lo del confort, porque al final todo esto está muy bien a nivel de efectividad, a nivel de costes, pero el confort en una vivienda también es importantísimo, ¿no? Nosotros podemos, con todo esto, fíjate, he ido dejando pinceladas, de decir, temperatura constante, cosas así. Al final esto lo que va a hacer es no solo que la vivienda sea más efectiva a nivel de consumo, sino que la vivienda sea mucho más confortable, ¿no? Podemos montar sistemas de iluminación, de confort que nos permiten entrar en la casa y poder acercarnos a coger un vaso de agua sin necesidad de encender una luz. A lo mejor no nos permite leer el periódico en el sillón, pero desde luego podemos movernos por la casa con una iluminación constante, que en un momento dado cuando no estamos se apaga. Todo ese tipo de automatismos son los que al final aportamos con la domótica. Bueno, este es el mensaje que quería dar y lo he intentado dar todo lo corto que puedo. Si alguno quiere más información o más extensión, estamos aquí en el primer stand de la derecha y os invito a que os paséis por ahí y os contamos todo lo que van a hacer. Y una última cosa, quería enseñaros, todo lo que nosotros proponemos hacerlo desde una única aplicación. La gran ventaja que tienen nuestros sistemas es que no tenemos que tener una aplicación para el control de la aerotermia, una aplicación para los paneles solares, una aplicación para las puertas de garaje, una aplicación para la nevera. Al final, nosotros con una única aplicación que es accesible a través del móvil o una tablet y la podemos poner en la pantalla, en la casa con una pantalla de grandes dimensiones, desde aquí podemos controlar todos los sistemas que os he comentado. Ahora vamos a pasar a aquel lado, otra vez nos vamos de viaje, vamos a ver otro sistema con la empresa Rockwool. Nos va a dar alguna pequeña charla, Fran, del equipo técnico de Rockwool. Nosotros venimos a presentar el sistema SATE de Rockwool, ¿de acuerdo? Hace unos 10 años Rockwool tomó la decisión de lanzar el sistema Redart en el mercado español para promover el SATE con lana de roca, ¿de acuerdo? Nosotros somos fabricantes de lana de roca y por lo tanto pues decidimos tomar esa decisión. En los próximos minutos, de la mano de mi compañero Fran, que es el responsable pues, de formación en fachada, y de la mía, que soy del departamento de prescripción, nos daremos unas pinceladas a lo que nos dedicamos y lo que hacemos con el SATE. Bien, en esta presentación son estos 4 puntos, ¿de acuerdo? Empezaremos por el primero, en la introducción, hablando de que nuestros sistemas, o los sistemas en general SATE con lana de roca, tienen unas ventajas, además de las que ya se les atribuyen, ¿no? Como son la mayor durabilidad, la mayor seguridad al fuego, la mejor acústica, la libertad de diseño y de sostenibilidad. Todo esto os lo explicaré ahora, os lo iré contando, ¿de acuerdo? En todo caso, vamos a hablar de que Rockwool tiene 3 sistemas en el mercado con su DITE, donde está por un lado el soporte tradicional y luego soporte CLT y soporte Timber Frame, ¿de acuerdo? En todos ellos vendemos todo el sistema, ¿de acuerdo? Tanto en tradicional como en los 2 soportes de madera, ¿vale? Cabe destacar que en la lana de roca podemos llegar a hacer productos de hasta 300 milímetros de espesor, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, son 20 centímetros, 200 milímetros. Algo que nos caracteriza es que tenemos una tecnología mediante la cual fabricamos el panel en doble densidad. Esto, en el caso del SATE, permite que en la parte de arriba de los 120 kilos tenga mayor adherencia a lo que será el acabado SATE, todas las capas del SATE,
y en la capa interna una mayor adaptabilidad. Por eso, de alguna manera, ya hablando de las ventajas que puede dar la lana de roca, damos a nuestros productos de fachada una garantía de 25 años en lo que son prestaciones térmicas, estabilidad dimensional y reacción al fuego. Cuando iniciamos una instalación de SATE, siempre hay un checklist. La primera parte en este checklist es mirar cómo está el soporte, sea el soporte que sea. Y luego hay como 3 etapas, ¿de acuerdo? En estas 3 etapas, la primera que se repasa el soporte, se define el perfil de arranque. En el caso de sistemas o de cuando un sistema de fachada va con criterios Passive House, mejor que este perfil de arranque sea de PVC. Es decir, en esta fase es donde adherimos el panel, utilizamos este mortero adhesivo y dejamos secar estas 48 horas. Luego viene una segunda etapa en la que colocamos fijaciones, el mortero de armadura y dejamos 72 horas más de secado. Y en esta, que es en el punto donde está Fran, es donde ya hemos colocado la imprimación y vamos a aplicar el acabado final. ¿De acuerdo? Fran, tú ves mientras Fran va aplicando, os iré explicando un poco con mayor detalle los beneficios de un SATE con lana de roca, ¿de acuerdo? Por un lado está el tema de la durabilidad que os comentaba antes, y esto va relacionado con la resistencia que tiene, con la permeabilidad al vapor que tiene la lana de roca, ¿no? Y luego, por otro lado, la estabilidad dimensional. Hace que, como veréis luego, podamos utilizar podamos utilizar acabados de colores con colores muy oscuros, ¿de acuerdo? No se altera la lana de roca y esto es una gran ventaja. Es incombustible, no produce humos tóxicos ni genera gotas, ¿de acuerdo? E incluso el sistema en sí, todo completo, igual que la lana de roca es A1, el sistema completo es A2, S1 de 0. Luego, por otro lado, también es conocido las ventajas que aporta la lana de roca como absorbente acústico. En este caso, lo que viene a decir esta diapositiva es que unos ensayos que hemos hecho donde podemos demostrar que un muro sin SATE o con SATE de lana de roca tiene una mejora sustancial a nivel de aislamiento acústico. Como os comentaba antes, la libertad del diseño que va relacionada con la durabilidad, con la estabilidad dimensional del panel. Pues podemos utilizar todos los colores que hay que se quieran utilizar. De la misma manera que lo que es la curvatura, la lana de roca tiene algo más de libertad en lo que son curvaturas. Esto es el edificio de la central del BBVA, donde se aplicó un SATE. A nivel de circularidad, decir que la lana de roca pues tiene un comportamiento bueno, es un producto que es abundante y en este sentido poseemos pues todos los documentos necesarios en el caso de sellos de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y aquí es un ejemplo del apoyo que podemos dar desde el departamento técnico. Algunos ejemplos de aplicaciones, en este caso sobre CLT, lo que os comentaba antes de la sede del BVA, donde se hizo un SATE un tanto peculiar y luego se aplicó un acabado final. Para terminar, comentaros que no solamente trabajamos SATE, también trabajamos fachada ventilada, aislamientos por el interior, inyección, por ejemplo, en casos de rehabilitación, y también en soluciones de cubierta, sea inclinada o cubierta plana.
otra aplicación que a día de hoy se está volviendo muy recurrente, que es el aislamiento bajo forjado. Tenemos diferentes opciones, con un acabado en un composite con fibra de madera, acabado en velo negro o lana de roca que luego se puede pintar. Por último, los servicios que os podemos dar en el proceso del proyecto de ejecución. Simulaciones para comprobar si pueden haber condensaciones o no. Un primer dimensionado del espesor, del aislamiento y aparte de, de todas las herramientas que podemos tener en la web. ¿De acuerdo? Aquí una foto de los compañeros que están en el departamento técnico y de nuestro departamento de prescripción. Y nada más. Espero haber sido claro y breve. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Y si no, estamos aquí para cuando queráis. Gracias. Muchas gracias. No. Ha tomado la palabra lo de ser breve. Ya sabéis dónde está el stand y podéis ver cualquier tipo de información. Gracias a Fran también, al equipo en general de Rockwell. Así bueno, es. Ahora nos toca otro cambio. Vamos a seguir viendo sistemas activos. En este caso nos va a contar un poco Fran Portero de Panasonic, un sistema que tienen por ahí detrás. Vamos a viajar, pero ahora a la segunda maqueta, que lo tienen allí el sistema totalmente abierto, que vamos a poder ver un poco más todo lo que hay. Os dejo con Fran. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Fran Portero, soy ingeniero de prescripción de Panasonic para la zona de Valencia y Castellón. Y bueno, hoy os presento, vamos a ir rapiditos, que todos tenemos hambre. Bueno, os presento el sistema de aerotermia de Panasonic, que es nuestra Aquarea. ¿Vale? En este caso utilizamos el aire para poder producir tanto agua caliente sanitaria como para producir climatización. ¿Cómo podemos hacer este tipo de procesos? Bueno, pues en primer lugar tenemos, para la parte de producción de agua caliente sanitaria, tenemos un depósito de 185 litros en la parte inferior de la máquina. Este equipo en total hace 60 por 60, por lo que tenemos mucha facilidad para apanelar en lo que es la cocina. Lo podemos meter dentro de un armario, dentro de un pasillo. O sea que, en principio, tanto si se ve es muy bonita, pero si la queremos ocultar no hay ningún problema y queda apanelada con un lavavajillas, con una lavadora, lo que consideremos. Podemos conseguir este 60 por 60 debido, entre otras cosas, por el sistema de aislamiento térmico que tenemos patentado por Panasonic, llamado Ubaqua, y en el cual con muy poquito milímetro de grosor podemos conseguir esa temperatura en el depósito de 185 litros. Destacar también que tanto el compresor, la bomba y la electrónica es fabricada por nosotros, por Panasonic, por lo que tenemos una muy buena modulación a la hora del funcionamiento de la máquina. La solemos utilizar para ya sea fan coils en vivienda, para suelo radiante, para radiadores tanto de media como de alta temperatura. Tenemos un modelo, en este caso utilizamos R32 como refrigerante, pero tenemos otro modelo en el cual utilizamos R290, que tenemos un PCA muy bajito, son 3, y en el cual en la unidad exterior dejamos todo el refrigerante y la conexión entre unidad exterior y unidad interior la tenemos solo con agua. ¿Qué conseguimos con esto? Pues bueno, producimos agua hasta 75 grados, que nos sirve pues, para poder acumular a 65 grados. Lo solemos utilizar muchísimo para hacer tanto producciones de agua caliente, ya sea todas en conjunto, ¿no? O poder hacer un poquito descentralizado, o lo podemos hacer para una vivienda normal y corriente. Partimos de potencias desde 3 kilovatios, por lo que para el movimiento passive nos viene muy bien, ya que no son demandas de térmicas muy altas. Y la unidad exterior la tenemos con un solo ventilador en todos nuestros modelos, por lo que la podemos poner en varios sitios que no nos molesten. Y aparte tiene un color gris antracita parecido al logo de Panasonic, por lo que queda bastante integrada en la vivienda. Bueno, destacar, tenemos eficiencias superiores a 3,4, por lo que podemos considerar que nuestra bomba de calor es 100% renovable en todos los aspectos. Y bueno, muy por encima, tampoco quiero quitaros muchísimo más tiempo. Comentaros que la estamos
ya la estamos utilizando en proyectos, ya la estamos comercializando, ya la estamos distribuyendo, y uno de los grandes ejemplos que podemos utilizar son las torres Icon, que podemos ver nada más entrar en el palacio. Son las 2 torres blancas, son 200 unidades que van con este mismo equipo, con suelo radiante y fan coils para cada vivienda, y la verdad que anda perfecto. La verdad que estamos muy contentos con ello. Destacar también, que se me olvidaba, tenemos otro modelo en el cual podemos utilizar la máquina de bizona. Es decir, podemos impulsar a 2 temperaturas diferentes. Podemos utilizar fan coils, podemos utilizar suelo radiante, 50 grados, 35 grados, sin la necesidad de tener un depósito de inercia entre medias. ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, en esta máquina bizona tendríamos aquí 2 conexiones de agua más, una bomba y una válvula extra dentro de lo que es la propia máquina. Con eso conseguimos que en un espacio muy reducido podamos utilizar y podamos proporcionar 2 temperaturas diferentes en nuestra vivienda. Y poco más, no me quiero extender mucho más. Muchísimas gracias por atendernos. Si necesitáis cualquier cosa o algún tipo de información, en el stand de Panasonic os podremos ayudar. Muchísimas gracias. Y ahora os voy a dejar con Vicente Pila de Finstral, que nos va a contar un poco, porque ellos tienen un servicio también muy interesante, muy completo de asistencia en cuanto a carpintería. Nos quedan 2 módulos, este y otro más, y vamos a tener un tiempo libre, por fin, para tomar un refrigerio, poder intercambiar y que podáis también visitar si queréis ampliar información. Vicente, todo tuyo. Buenos días, ¿se me escucha bien? Ok, gracias. Bueno, buenos días a todos, soy Vicente Pila, soy técnico comercial de Finstral. Para quien no conozca Finstral, que espero que sean pocos, Finstral es, sobre todo, principalmente es un fabricante de ventanas de altas prestaciones adecuadas al mundo Passive House, porque las tenemos certificadas. Pero, como novedad, lo que queremos aquí presentaros no es tanto la ventana en sí de altas prestaciones como las tenemos y podéis comprobar en nuestro stand que está aquí al lado. Lo que os queremos presentar es este producto nuestro también, que es un premarco aislante. Ese es nuestro premarco que llamamos FinFix. ¿Y por qué lo queremos presentar? Y por qué es un premarco muy adecuado a proyectos Passive House. Y os doy las razones. Lo primero es un premarco hecho de PVC reciclado, porque nosotros, Finstral, se ocupa desde la materia prima, la extrusión, realizamos la ventana completa e incluso nos ocupamos del montaje. Es decir, entregamos la ventana terminada en casa del cliente, en casa del arquitecto, en el proyecto, en la obra. ¿Vale? Entonces, esta es un premarco aislante de PVC reciclado que extrusionamos nosotros. Como veis, es un ejemplo muy básico, es una muestra. Está soldado en las esquinas, con lo cual no hay una fijación mecánica, ya nos aseguramos la estanqueidad en esta parte. Pero su principal ventaja digamos, en proyectos Passive House, ¿cuál es? Creo que coincidís conmigo que normalmente se tiene que hacer un doble encintado en la obra, tanto del premarco a la obra como después del marco al premarco. Con este premarco lo que hacemos es evitarnos el segundo encintado. Es decir, el premarco en fase inicial de la obra lo colocamos en la obra, como aquí ahora en la demostración lo vais a ver. Se coloca el premarco en el muro, se fija, se tiene que también nivelar para que quede recto. Y se coloca un primer encintado, la barrera de vapor, por la cara interior, como veis aquí, el encintado. Y por el exterior se deja preparado para el recibimiento de la cinta precomprimida con el perfil de enlucido para el SATE. Pero se deja preparado. La obra continúa, avanza, y en el momento que lleguen las ventanas, porque esto normalmente en la obra lo suministramos en 3-4 semanas, las ventanas a partir de 6-7 llegarían, pero si son más tarde porque la obra se retrasa, pues llegarían más tarde. Pero una vez en este punto donde tenemos la obra, el premarco encintado, la colocación de la ventana realmente es cuestión de 2 minutos, como lo vais a ver ahora. ¿Y por qué nos evitamos el doble encintado? Porque en el momento que extrusionamos el perfil
del premarco. ¿Veis esta doble junta que va coextrusionada en el momento que se extrusiona el perfil? Y esta doble junta es la que va a clipar perfectamente con la sección, con la geometría de nuestro perfil, de nuestro marco. Y esta unión no necesita ser ya encintada, y esta unión es la que nosotros os certificamos por un certificado de IFT, que no pasa ni el aire ni el agua hasta 750 pascales. Por lo tanto, hacemos un único encintado en el momento de la ejecución del premarco, y la obra y la colocación, el montaje de la ventana es cuestión de 3 minutos, como vais a ver ahora, cuestión de clipar, atornillar y enganchar la hoja. ¿Veis ahora un poco el proceso? Como vais a ver, ¿vale? Está preparada con el encintado. Ahora colocamos el marco. Atornillamos. Ya hay foros que están ya taladros que están ya predispuestos para el atornillado. ¿Okay? Habéis visto que el marco, que esto es el marco, no necesita encintado. Ya la función, ya, digamos, de encintado ya está hecha con el premarco. Se coge la hoja. Haría falta una pequeña regulación, pero básicamente ya como el sistema va encajado marco-premarco, ya está prácticamente ya, o sea, ya con una pequeña regulación de la manilla de bisagra, ya cumplimos. Os puedo asegurar que ya tenemos hechas obras Passive House certificadas con este sistema. Hemos pasado el blower door, cumplimos perfectamente. La última que hemos hecho en Guipúzcoa con premarco estaba dando un resultado, dio un resultado de 0,16 renovaciones por hora. Por lo tanto, es una garantía de que para proyectos como estamos en este momento en Passive House, es un producto óptimo que os ayudará en la obra. Partimos del premarco básico, que es esto. A partir de aquí tenemos variantes de premarco para poder hacer con cajón de persiana más mosquitera, con cajón solo para raftor, aplicación para centro muro, centro mocheta, enrasado interior. Es decir, creo que unas 26 o 28 variantes de premarcos para poder adaptarse a la obra en concreto. ¿Ok? Gracias a vosotros. Hola. Gracias. Ya para cerrar este bloque y antes de irnos a tomar una cerveza, un refrigerio, algo que agilicemos la garganta, vamos a tener a Alejandro Pérez, perdóname. Alejandro Pérez de Rotoblas. Como sabéis, Rotoblas es una empresa bastante especializada en elementos auxiliares en construcción de madera. En este caso nos va a hablar de distintas membranas que ellos tienen a disposición, pues, de las distintas soluciones constructivas. Frank, vamos a hablar. Bueno, buenas tardes a todos. Sé que es hora de comer, voy a ser rápido y conciso. Yo solo quería llamaros la atención en dos cosas fundamentales. La elección de cómo conseguimos la hermeticidad en una vivienda. Hay diferentes formas. Desde Rotoblas fomentamos la utilización de las láminas. Pero ¿cuál es el problema de la utilización de las láminas? Igual que la utilización de cualquier tipo de cuando buscamos la hermeticidad. El que no tenemos casi nunca en cuenta a nivel técnico y a nivel de prescripción el aislamiento que se está utilizando en la vivienda. ¿Por qué? Porque, como dice el estándar Passive House, nosotros la línea hermética la conseguimos por el interior. Pero si estamos utilizando barreras de vapor o estamos utilizando yeso, que no son transpirables o altamente transpirables, y utilizamos elementos de aislamiento con un índice SD diferente a la utilización a la lámina, podemos tener problemas de condensación. De ahí muchas veces tenemos dentro de nuestros paquetes de aislamiento tenemos humedad. ¿Por qué? Porque no transpira el muro.
¿de acuerdo? Si estamos utilizando un SATE con un aislamiento, por ejemplo, de XPS o de EPS, que son aislamientos con un índice SD muy alto, es decir, son barreras de vapor, tenemos que tener en cuenta que nuestro muro tiene que respirar por la cara interna. Entonces, si volvemos a colocar otro producto que sea una barrera de vapor, todo nuestro paquete de aislamiento, o sea, todo lo que es el interior del muro, va a acabar teniendo condensaciones de agua, ¿de acuerdo? Entonces, desde Rotoblas y otros tipos de fabricantes, utilizamos frenos de vapor, láminas transpirables, láminas de difusión variable, que nos van a dar una versatilidad muy grande a la hora de poder elegir y cómo funcionar en nuestro muro y hacer que nuestro muro sea mucho más técnico y funcione muchísimo mejor, sobre todo en confortabilidad y en durabilidad del producto, ¿vale? Es algo muy simple, es corto, pero entra mucho en debate. Tener muy en cuenta el índice SD del material que estáis utilizando y los espesores con los que estáis trabajando. Si trabajáis con madera y estáis trabajando con un espesor de 15 centímetros, esto es una barrera de vapor. Si utilizáis 12 centímetros, es un freno. Si utilizáis 6, es transpirable. Simplemente quería comentar esto. Tener muy en cuenta esto y la elección del tipo de lámina que utilicéis. ¿De acuerdo? No me he extendido mucho, sé que tenéis hambre, así que por mí es suficiente. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, con esto concluimos este primer módulo.